Auschwitz-Birkenau fue el campo de concentración más infame y brutal de toda la Alemania nazi. Más de 1 millón de personas fueron asesinadas dentro de sus paredes, ya fuera en las cámaras de gas o debido a los disparos de sus sádicos guardias. Las condiciones de vida eran terribles, con muchos prisioneros pereciendo víctimas del frío, del hambre y las enfermedades. Los cadáveres excedían la capacidad de los crematorios que funcionaban día y noche, llenando de humo y cenizas el centro de exterminio. La vida allí era corta y cruel, y solo unos pocos de los que ingresaron tuvieron la fortuna de volver a ser libres. Hoy en este nuevo video de Historia Militar te mostraremos imágenes a todo color como nunca antes viste, que reflejan lo brutal que era vivir en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Polonia fue invadida por Alemania el 1 de septiembre de 1939, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En tan solo un mes, los nazis arrasaron con los defensores, y para el 6 de octubre todo el país estaba bajo su control. Decenas de miles de soldados fueron convertidos en prisioneros de guerra, a los que también se sumaban los civiles encarcelados por los germanos. Estos incluían políticos, intelectuales, periodistas, artistas y muchos más que formaban la cúpula de la sociedad de la nación. Pero ahora los alemanes se veían ante un dilema. Necesitaban de un lugar en donde albergarlos hasta que decidieran qué hacer con ellos. Cerca de la ciudad de Oswiecim, o Auschwitz en alemán, existían unas barracas que habían sido utilizadas previamente por las fuerzas de Polonia. Allí los nazis encontraron el lugar perfecto para establecer el infame campo de concentración, en donde millones de personas serían asesinadas. Se encontraba en una zona poco poblada, pero en la intersección de vías de ferrocarril, lo que facilitaría el transporte de personas. El primer centro construido se llamó Auschwitz I, el cual tenía en su interior 22 edificios de 1 o 2 pisos. En un principio se enviaron allí a aproximadamente 700 prisioneros polacos. Pero con el paso de los meses, mientras los nazis aumentaban sus conquistas por Europa, fueron trasladados más y más hombres y mujeres. El campo no dio abasto, por lo que los guardias germanos pusieron a trabajar a los recién llegados. Se amplió el número de edificios y en aquellos que solo tenían un piso se añadió otro adicional. Las condiciones de trabajo eran brutales, con poca comida y casi ningún tiempo de descanso. Los guardias alemanes, todos miembros de las crueles SS, frecuentemente torturaban a los más débiles, haciéndolos laborar hasta que cayeran exhaustos. Si bien aún el campo no había sido convertido en un centro de exterminio, no les importaba si sus cautivos morían. El 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética y en pocos meses conquistaron cientos de kilómetros de territorio, junto con todos los pueblos que habitaban allí. Hitler, he saw world Jewry as a threat to the German race. Right, Hitler's thinking about this in terms of biology. He also sees communism as a threat to Western civilization. And from Hitler's perspective, and many of those in the Nazi leadership, Jews were behind the Soviet threat. A Jew equaled a Bolshevik, so if he was able to destroy the Soviet Union, he could kill 2 birds with 1 stone. Debido a la invasión, los nazis contaron nuevamente con miles de prisioneros que debían ser encarcelados, y muchos de ellos fueron enviados a Auschwitz. La población de 700 en tan solo un año había aumentado a aproximadamente 11.000. No solo había polacos ahora, sino que también se encontraban judíos, eslavos, romaníes, comunistas y muchos otros más marcados por los nazis como inferiores y subhumanos. En octubre de 1941 comenzó la construcción de Auschwitz II, mejor conocido como Birkenau. La intención de los alemanes era que con este nuevo centro se pudiera albergar a más de 30.000 personas.
Nuevamente, los prisioneros fueron utilizados para la construcción. Muchas de las obras se hicieron durante el crudo invierno polaco. Se obligaba a los presos a dormir en las barracas a medida que eran construidas, y debido a que el techo era lo último que se colocaba, no contaban con protección frente al despiadado clima. Debilitados por los meses de pésimas condiciones, muchos no sobrevivieron al frío. El agotamiento, el hambre y los golpes de los alemanes mataron a varios otros. La maquinaria asesina germana estaba comenzando a aceitar sus engranajes, por lo cual, además de las barracas, se construyeron 4 cámaras de gas que serían usadas para un oscuro fin. A diferencia de Auschwitz I, Birkenau había sido pensado principalmente como un centro de exterminio y pronto entraría en funcionamiento. A comienzos de 1942, Adolf Hitler y el resto de los jerarcas nazis comenzaron a discutir la mejor forma de consolidar su macabro plan. Había llegado el momento de emplear la solución final con la que buscaban acabar con la población judía albergada en los campos de concentración. Para ello se iniciaría el uso de las cámaras de gas construidas inmediatamente. Auschwitz, debido a su gran tamaño y número de personas retenidas allí, se convirtió en uno de los centros más mortales de todo el Tercer Reich. Apenas bajaban del tren, los prisioneros eran separados en 2 amplios grupos por los guardias de las SS. Los de aspecto más saludable eran rapados, tatuados con un número de identificación y enviados a las barracas. Los más débiles, entre los que se incluían ancianos, mujeres embarazadas y niños, eran casi sin excepción enviados a las cámaras de gas. El humo que salía de las chimeneas era un recordatorio constante para los demás prisioneros del destino que les esperaba si su desempeño comenzaba a flaquear. מבנה כזה ששומרים עומדים בזה. ושם חיכינו איזה שעה, 2, 3, כמובן אני מדברת שתמיד המלווים הגרמנים, זה לא... אחרי שעה, 2 אמרו לשבת, אחרי 2 לקום, אחר כך עשינו סיבוב, ועוד פעם שידור חוזר, לשבת, לקום, ועוד פעם, עוד שם, עד שהיה כבר מאוחר בלילה, וחזרנו לבלוק, ואז נתברר שהבלוק הזה היה מועמד להשמדה, אבל התגלגל לקרמטוריום. בשביל זה אני מספרת לכם. La mujer que acabamos de oír se salvó de una terrible muerte, pero debió seguir como prisionera en ese campo donde la vida era una interminable agonía. Las barracas en donde dormían se habían pensado para 700 prisioneros cada una, pero con el flujo permanente de nuevos cautivos, terminaban amontonando muchas más, casi el doble de lo previsto. Algunos edificios ni siquiera contaban con camas y solo había colchones de paja en los que abundaban las pulgas y otras pestes. A veces incluso eso faltaba y la única opción era dormir sobre el duro y frío suelo. La estufa de carbón no alcanzaba a calentar el lugar. Muchos murieron debido a estas brutales condiciones. Los prisioneros eran despertados temprano por los guardias antes de que el sol se asomara. Ya a las 5 de la mañana debían estar levantados para su desayuno. Este consistía en una infusión de hierbas o agua hervida con granos de un sustituto de café. No se sabe cuál era el origen, pero resultaba tan amargo que muchos no podían aguantarlo en sus estómagos o lo rechazaban, aunque fuera una de las pocas comidas ofrecidas. Si tenían suerte se les podía dar un pedazo de pan. Luego los hombres de las SS los llevaban afuera de las barracas para formar filas y así pasar lista. Si alguien tardaba más de lo permitido o si la cuenta no daba el número esperado, este procedimiento podía prolongarse a veces por horas. No importaba si estaba lloviendo o nevando. Era otro momento en el que los sádicos alemanes podían torturar a sus prisioneros. Hubo ocasiones en donde algunas personas tan debilitadas por todas las experiencias morían durante la toma de lista, cayendo extenuadas al suelo helado. Esto, lejos de acabar con la situación, solo lograba que se alargue aún más.
Cuando los germanos finalmente quedaban satisfechos, les ordenaban marchar a sus destacamentos de trabajo. Varios laboraban fabricando productos para la guerra, como piezas de vehículos o armas. Otros eran empleados por ciertas empresas como por ejemplo Bayer, Siemens o IG Farben para aumentar sus riquezas. De hecho, Auschwitz III, también llamado Monowitz, fue construido por esta última compañía para la creación de caucho sintético. Esta y otras se aprovechaban de la mano de obra esclava, pagándole al gobierno nazi para emplear a los prisioneros. Muchos también eran utilizados para ampliar el campo de concentración, que siempre necesitaba albergar más cautivos, o en las minas de carbón fuera del mismo. Algunas mujeres eran llevadas a almacenes donde separaban las pertenencias de valor de los cautivos, como ropas y joyas. Si bien en teoría eran vendidas para brindarle fondos al gobierno, muchos de estos objetos eran apropiados por los guardias como regalos para sus esposas. Las jornadas de trabajo podían llegar a las 11 horas o más. Cualquier error cometido solía ser castigado de forma brutal por los guardias, ya fuera quitándoles el permiso de almuerzo, dándoles una golpiza o incluso ejecutándolos sumariamente. La comida dada consistía en una sopa de papas, granos y harina. Al igual que pasaba con el desayuno, muchos la vomitaban, quedando más debilitados para el resto del día. El hambre era un compañero constante para los habitantes de Auschwitz y la desnutrición mató a casi tantos como las cámaras de gas. Food was brought to us in barrels, wooden barrels. It was a vegetable, heavy, thick vegetable concoction of soup. We were given what you might call a liter of it, one scoop, into a dish, into a bowl. I remember it was a maroon-colored bowl that we always wore. It was hanging from the belt together with a spoon. You didn't dare lose it, because without that you didn't eat. En un lugar como este, cada uno debía pensar en su propia supervivencia. Luego de finalizado el día laboral, se escoltaba a los prisioneros nuevamente a las barracas. A ellos se les encargaba llevar los cadáveres de los que habían muerto durante la jornada para luego ser calcinados. La cena no era mucho mejor que el almuerzo, estando formada principalmente por pan y a veces acompañada por un pequeño pedazo de carne o queso. Para mediados de 1942, los alemanes cayeron en la cuenta de que decenas de miles de prisioneros estaban muriendo por la falta de comida y se vieron obligados a mejorar estas condiciones. Esto no se debió a una cuestión humanitaria, sino meramente práctica. Se estaban quedando sin fuente de trabajo forzado. Sin embargo, esto no fue así para los judíos y los soviéticos, quienes habían sido marcados para su total exterminio. Ellos siguieron sufriendo hambre extrema hasta que su cautividad terminó. Para fines del año 1942, la solución final estaba en pleno funcionamiento. Muchos prisioneros de otros campos eran bienvenidos en Birkenau para ser asesinados allí, ya que contaban con numerosas cámaras de gas construidas para este macabro propósito. Cuando llegaban, para que no cunda el pánico, se les decía que las habitaciones a donde los enviaban eran de desinfección. Pero cuando las puertas se cerraban, los alemanes activaban el gas, el cual era un pesticida llamado Zyklon B. Inmediatamente las personas comenzaban a golpear las paredes y a suplicar piedad, pero todo era en vano. Minutos después, los gritos cesaban y ciertos prisioneros seleccionados entraban para remover los cuerpos. Para 1944 se estima que aproximadamente 20.000 personas eran asesinadas de esta manera por día. Los incineradores muchas veces no daban abasto para la cantidad de cadáveres, y estos se amontonaban, pudriéndose o congelándose dependiendo el momento del año.
Las ejecuciones, sin embargo, no ocurrían únicamente en las cámaras de gas. Los guardias tenían el permiso explícito de descargar toda su furia contra los prisioneros. Cualquier mínima infracción era severamente castigada, y estas torturas solían terminar en la muerte de la víctima. Los cautivos apenas reaccionaban cuando un compañero era asesinado con un balazo en la cabeza, ya que los alemanes los habían acostumbrado a estos crímenes. Dentro de Auschwitz I, el bloque 11 había sido destinado únicamente para los castigos. Según los informes, tener las manos en los bolsillos y atreverse a pedir una segunda ración de comida eran los motivos más comunes para que las personas fueran enviadas ahí. Dentro de este bloque, los hombres de las SS azotaban a los infractores con látigos o los colgaban en ganchos de metal hasta que no tocaran el suelo. Incluso sostenían sus cabezas dentro de las chimeneas, indiferentes a los gritos de dolor. Si el prisionero quedaba muy debilitado luego de su tortura, era enviado a la cámara de gas sin pensarlo dos veces. El bloque 10 fue otro sector de Auschwitz ideado para un uso sádico. Era donde los doctores alemanes practicaban sus experimentos con los prisioneros, a quienes usaron como conejillos de indias. Además de eliminar a los considerados inferiores, también buscaban prohibir que se reproduzcan. Se hicieron pruebas para encontrar un esterilizador efectivo. Muchas mujeres fueron expuestas a altas dosis de rayos X para probar su efecto. A tantas otras se les inyectó peligrosos químicos que dejarían sus úteros sin la capacidad de gestar. Varias murieron en estos ensayos o quedaron tan dañadas que no presentaban ninguna utilidad para los nazis y fueron enviadas directo a las cámaras de gas. Fuera de la esterilización, también se realizaron otros experimentos. En el bloque 10 de Auschwitz, Josef Mengele hizo sus oscuras pruebas por las que se volvió infame. Cualquier prisionero con enanismo o enfermedades hereditarias era enviado a una de las barracas reservadas para él, al igual que los hermanos gemelos. El científico nazi estaba obsesionado con estas condiciones, por lo que realizaba un gran número de pruebas en estas personas. Cuando había obtenido la información que buscaba, los mataba para luego diseccionarlos. Decenas de miles entraron a su laboratorio, pero solo unos pocos sobrevivieron. One day I became extremely ill after a visit to the lab, and I was taken to a barrack that was filled with practically living dead. So there you are, a living Yeah. dead person, knowing it. Well, Mengele came in every morning and every evening, twice a day, with 4 other doctors. And he declared, very sarcastically laughing, "Too bad, she's so young. She has only 2 weeks to live." Right in front of you. Right in front of me. De los 3.000 gemelos con los que Mengele experimentó, solo 150 sobrevivieron hasta la liberación del campo. La mujer que escuchamos fue una de las pocas afortunadas. Las cámaras de Auschwitz siguieron funcionando hasta octubre de 1944, asesinando a decenas de miles de personas todos los días. Pero los nazis sabían que no les quedaba mucho tiempo. El ejército rojo soviético se acercaba rápidamente a Polonia, habiendo puesto a los alemanes en retirada desde el año anterior. Los guardias de las SS, previniendo que Hitler perdería la guerra, no querían que quedaran evidencias de lo ocurrido en el campo de concentración. Las cámaras y los crematorios fueron demolidos, junto con muchas de las barracas y las oficinas de los altos mandos. Todos los registros de llegadas, ejecuciones y torturas fueron destruidos. Pero aún quedaban cientos de miles de prisioneros con vida. Algunos germanos querían asesinarlos, pero otros aún veían su uso como mano de obra o incluso como rehenes para negociar con los soviéticos o el resto de los aliados. Fue así que se decidió trasladar a los cautivos hacia el interior del Reich para colocarlos en otros campos de concentración. Anybody who couldn't march, couldn't follow, was shot, and the body was thrown on the side of the road. Some of us were very sick, and we didn't know whether we will make it.
Los nazis no contaban con vehículos para mover semejante caudal de personas, por lo que el transporte se realizó a pie. Estas marchas de la muerte, como se las conoció después, sucedieron en invierno, con la temperatura llegando a menos de 0 grados. Miles de debilitados prisioneros, sin comer bien en años y sin ropa de abrigo, murieron en el camino producto del despiadado frío. Los que se atrasaban mucho, a su vez, eran ejecutados por los nazis. Se cree que de los aproximadamente 60.000 que eran al empezar la marcha, cerca de 15.000 cayeron víctimas del clima o de los disparos. Auschwitz fue liberado el 27 de enero de 1945 por los soviéticos. Cuando ingresaron al campo, solo 7.000 prisioneros quedaban con vida, la mayoría demasiado debilitados para entender que habían sido librados de los nazis. Más de 1 millón de personas, entre judíos, eslavos, romaníes, entre otros, murieron allí. Por el escalofriante número de defunciones, es uno de los campos de concentración más conocidos y una muestra de la crueldad a la que llegó el régimen nazi. Pero a pesar de los intentos de los alemanes por denigrarlos, muchos de estos cautivos nunca perdieron su humanidad. Mantuvieron reuniones para celebrar su religión, cultura y festividades a lo largo de los años de encarcelamiento. Se ayudaron entre ellos, compartiendo comida y otros bienes, aún sabiendo el destino que les depararía si eran descubiertos por los guardias. Incluso hubo rebeliones que, a pesar de haber fracasado, mostraron el espíritu imbatible de estas personas. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué es lo que más te impacta de la historia de Auschwitz? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.